Así que bien, 1 Juan 4, el título general del mensaje en esta mañana es, preparaos, falsos profetas y el anticristo. Falsos profetas y el anticristo. Si a ti te gustan los gatos, pido disculpas. Yo puse en busca de Google maldad y salió esta imagen y por lo tanto está ahí el gato, ¿vale? Así que pido disculpas a los hermanos amantes de gatos. 1 Juan 4, título general, falsos profetas y el anticristo. Y estamos leyendo 1 Juan 4 del 1 al 3 en esta mañana, entrando en esta sección titulada Anticristos. 1 Juan 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchísimos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Pues una breve introducción y luego empezamos con la exposición del texto en esta mañana. Bueno, ¿qué hemos estado predicando a lo largo de los últimos 3 domingos? Os he estado diciendo que hay 3 pruebas para saber si de verdad has nacido de nuevo. Está la prueba doctrinal, está la prueba moral y está la prueba relacional. La prueba doctrinal, según Juan, es fe. Fe en el Cristo, el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta fe es la fe que salva. Si de verdad has sido regenerado, salvado por el Espíritu de Dios, tendrás fe en Cristo, el Dios hombre. Segunda prueba, la prueba moral. Todos aquellos que de verdad han nacido de nuevo obedecen al Señor. Su alma está favorablemente inclinada hacia los estatutos y los mandamientos del Señor. No quiere decir que obedezca perfectamente, pero la disposición del alma, del corazón, es obedecer a Dios, agradar a su Padre. La prueba doctrinal, la prueba moral y número 3, la prueba relacional. La prueba relacional es amor. Y no solamente amor hacia Dios, sino amor hacia los hermanos. Si amamos a Dios, amaremos a los hermanos y por lo tanto necesitamos a la iglesia local. Protegemos a la iglesia local, defendemos la iglesia local. No somos como los anticristos que difamaron, perjudicaron, hicieron daño a la iglesia. No, nosotros defendemos y protegemos a la grey de Dios. Ahí tenemos las 3 pruebas que he estado procurando enseñar en estas últimas 3 semanas a partir del capítulo 3. Pero hoy toca entrar en el capítulo 4 y tengo hoy 3 puntos y son los siguientes. 1. Espíritus, versículo 1. Espíritus, versículo 1. 2. El Espíritu de Dios, versículo 2. Y número 3, el Espíritu del Anticristo, versículo 3. ¿Ok? 1. Espíritus. 2. El Espíritu de Dios. Y número 3, el Espíritu del Anticristo. Empezamos con el primer punto, Espíritus, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, la semana pasada acabamos con la seguridad de la salvación y Juan podría haber optado por acabar la carta en el capítulo 3. Ya está. Os he hablado, hermanos, en el nombre del Señor y he acabado hablando sobre la seguridad de la salvación. Ya está. Hasta luego. Bendiciones. Chao, chao. Pero Juan sigue hablando después de conversar, desarrollar el tema de la seguridad de la salvación y habla ahora sobre anticristos. Habla sobre la batalla en la cual estamos nosotros todos metidos. Porque la meta de Dios en nuestra vida cristiana no es simplemente darnos la seguridad de la salvación para que estemos felices y contentos y bailando. Dios nos da la seguridad de la salvación para que peleemos, para que luchemos, para que hagamos guerra contra los adversarios enviados por el diablo. O sea, para poder librar esta lucha en el nombre de Dios, necesitamos la seguridad de la salvación. Un soldado que sale a la batalla reventado, enfermizo, no va a poder pelear bien. Pero un soldado fuerte, fortalecido, animado, va a poder luchar mejor.
Y Juan entonces, para que nosotros peleemos bien, nos da la seguridad de la salvación para que luchemos y peleemos. Pues bien, en este contexto, versículo 1 arranca diciendo, amados, amados. Ok, queridos hermanos, de género Luque, sois odiados por los anticristos, pero sois amados. Amados por el Padre, amados por el Hijo, amados por el Espíritu Santo, amados por el pastor, amados por la iglesia local, sois grandemente amados. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Ok, cuando hablamos aquí de espíritu, estamos moviéndonos en la esfera de enseñanza, en la esfera de doctrina. Cuando alguien nos enseña la palabra de Dios, tenemos que examinar, tenemos que probar para ver si esta enseñanza es de Dios o es de la carne, como en el caso de los anticristos que venimos estudiando aquí en esta carta hasta la fecha. Por ejemplo, hoy hay muchos sectores en el cristianismo contemporáneo que nos van a hablar sobre amor, sobre Jesús, sobre koinonía, ¿verdad? Comunión, y van a usar nuestro vocabulario cristiano, pero van a desvirtuar el significado de dichos vocablos. Es ahí entonces donde se hace necesario un examen, un análisis de lo que nos están enseñando para ver si de verdad está enseñando conforme a la palabra del Señor. Hacemos bien pues en examinar, en analizar las cosas. Un ejemplo sería, el primer ejemplo en la Biblia, en cuanto a los falsos profetas, se encuentra en Deuteronomio 13. Y ahí el Señor dice a través de Moisés que si se levantara algún profeta o soñador diciendo que tal señal se iba a cumplir, y si se cumpliera, y luego el profeta dijese, vayamos en pos de otros dioses, vosotros tenéis que oponeros a aquel profeta. Y acaba Moisés diciendo en el versículo 5, tal profeta o soñador ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios. O sea, por el simple hecho de yo estar parado detrás de un púlpito, no quiere decir que yo os esté enseñando conforme a la palabra del Señor. Vosotros tenéis que examinar mi doctrina, mi enseñanza, para saber si os estoy lavando el cerebro como un anticristo, como un humanista, o si de verdad os estoy predicando el verdadero consejo de Dios. Moisés nos advierte acerca de profetas, predicadores que van a levantarse diciendo cosas bonitas, pero anulando el poder de la palabra de Dios. Los nuevos dioses, los nuevos cristos, siempre apelan a los intereses egoístas del ser humano. Entonces, ¿cómo puedes tú, querido hermano, diferenciar entre un verdadero profeta, un verdadero predicador, un verdadero pastor y un falso profeta, un falso pastor, un falso mensajero? Bueno, podría emplear aquí la ilustración del billete, ¿no? Un billete pensando en nuestra futura tesorera, no sé si se dice así, ¿no? Para que yo identifique un falso billete de 50 pavos, lo único que necesito hacer, no tengo que estar toda la semana estudiando billetes falsos, todo lo que tengo que hacer para identificar un billete falso es, ¿hacer qué? Ahí está, conozco un verdadero billete, sé identificar un verdadero billete y por lo tanto todos los demás billetes falsos, desde luego no voy a creer que sean billetes verdaderos. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si el hombre detrás del púlpito te está predicando la palabra de Dios o no? Pues tú tienes que conocer la verdadera palabra del Señor. Tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios. Por eso, para que Dios tenga una iglesia fuerte aquí, necesitamos, hermanos, conocedores de la palabra del Señor. Una iglesia no puede ser fuerte con poco conocimiento de la palabra de Dios. Os pongo un ejemplo. Cuando yo redacté este mensaje, vi un anuncio, para que veáis un poco cómo engañan, ¿no? Vi un anuncio donde era supuestamente un anuncio cristiano. Era de un grupo LGTBI cristiano, entre comillas. Y la primera escena del vídeo fue un folio, una hoja, ¿no? Y la cámara en la primera escena empieza a hacer zoom. Y se queda únicamente con un versículo. Se nota que el folio era un libro de la Biblia, una hoja de la Biblia. Y se enfoca en la cámara en un solo versículo de 1 de Juan. 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y a partir de aquella primera escena, se monta todo un vídeo defendiendo el movimiento LGTBIQ en el nombre de Cristo. ¿Entendéis, hermanos? Se enfocan en un solo versículo de 1 de Juan. Pero ya os he enseñado en varias ocasiones
que en 1 de Juan aprendemos 14 verdades sobre el Padre. Sí, amén. ¿Es Dios amor? Amén, claro que sí. Pero también hemos aprendido en 1 de Juan que Dios es santo, que Dios es juez, que Dios va a castigar a los malhechores. Mi pregunta sería, ¿por qué en aquel vídeo no hicieron zoom en un versículo que hablara de Dios como juez? ¿Por qué no hicieron zoom, por ejemplo, 1 de Juan 3:7, que dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Porque no escogieron magnificar aquel versículo en su vídeo. Porque el falso profeta exalta unas verdades a expensas de otras. Se enfoca en lo que está de acuerdo con su caído corazón y se centra únicamente en esto. Yo creo que una vez más el mejor ejemplo bíblico de esto es el becerro de oro en los días de Moisés y Aarón. ¿Os acordáis que cuando Aarón fabricó aquel becerro, Aarón le puso un nombre? Y Aarón dijo que el becerro de oro se iba a llamar Elohim. ¿Y quién es Elohim según el hebreo? Dios. Aarón cogió el nombre divino y lo aplicó al becerro de oro, diciendo, aquí tenéis Elohim. Pero hermanos, ¿era Elohim? No era Elohim. Ahora Aarón decía que era Elohim. Y en aquel vídeo hablan de un Dios que es amor, pero es un amor falso. No es el amor santo de la Biblia. No es el amor que no se goza de la injusticia, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 5 al 6. Es un amor mundano, pecaminoso. Un amor oculto, oscuro de las tinieblas, y por lo tanto vemos esto una y otra vez hoy. Para que nosotros entonces conozcamos bien el conocimiento de Dios, la doctrina de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Y también, gracias a Dios, tenemos muchos buenos libros hoy. Aquí tengo unos cuantos que hablan sobre la doctrina de Dios, que son muy fáciles de entender. Las damas ahora mismo con Encarna y en Agua Dulce están trabajando con este libro, Los Atributos de Dios, de Arthur Pink. Un banquete, ¿verdad? Un libro cortito, breve, pero suculento. Luego tenéis también a John MacArthur, ¿no? Que está en las noticias cada 2 por 3 ahora. Nuestro extraordinario Dios. Y luego el clásico, ¿no? Del recién difunto J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo. O sea, en estos libros no solamente te van a hablar sobre la doctrina del amor de Dios, que es muy popular hoy día, ¿verdad? También te van a hablar sobre la santidad de Dios y el juicio de Dios. O sea, necesitamos una teología correcta de Dios, una visión bíblica del Señor y no crear un nuevo Dios según nuestra imagen y semejanza. Así que pues te lanzo la pregunta en esta mañana. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién sirves tú? ¿Al Dios de la época contemporánea que solamente ama, que no cree en juzgar el pecado? ¿O es tu Dios el Dios de 1 de Juan? ¿Es tu Dios el Dios de la Biblia? ¿Es tu Dios el Dios de Arthur Pink, de Packer, de John MacArthur? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? ¿Al Dios verdadero o a una deidad conforme a tu imagen y semejanza? Amados, no creáis a todo espíritu. No todos los pastores te predican conforme a la palabra de Dios. Hay muchos estafadores, hay muchos charlatanes, hay muchos lobos en las iglesias. No creáis a todo espíritu. Aprendemos pues, hermanos, que ser ingenuo no es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo me convierto a Cristo, no tengo que dejar de pensar, no tengo que dejar de usar mi cerebro. Cristo dice que adoremos a Dios con toda nuestra mente también. Necesito usar mi mente, siendo instruida por la palabra, para examinar si el hombre en el púlpito es un fiel vocero del Señor o no. Así que bien, queridos hermanos, para acabar el primer punto, observamos que tenemos que examinar los espíritus, porque la última cláusula hay, porque hay muchísimos falsos profetas. Así que es normal hoy día que las iglesias que no predican sobre la santidad de Dios, que no condenan el pecado, es normal que estén llenas, ¿no? Las iglesias más grandes a nivel internacional son aquellas que solamente hablan del Dios de amor. ¿Por qué? Porque esto mola, ¿no? Esto atrae a la gente. Pero sabemos que si vamos a ser fiel al Señor, seremos como el hermano Noé. ¿Cuántos hermanos tenía Noé en su congregación? 8.
Y hay una iglesia de Dios, una iglesia fiel que amaba la palabra del Señor. El falso profeta te promete números, éxito, promoción, todo te va a ir bien, pero el verdadero profeta te habla la palabra de Dios. Así que, querido hermano, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios en esta mañana? ¿El Dios de la palabra o el Dios de tu propia imaginación? Que cada uno pues examine su propio corazón en esta mañana. Número 2, el Espíritu de Dios. Okay, vamos a leer ahora el versículo 2, entrando en el segundo punto del mensaje, el Espíritu de Dios. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan aquí, una vez más, va a contradecir a los gnósticos. Los anticristos eran los gnósticos. Los gnósticos negaban la encarnación del Hijo de Dios, diciendo que Jesús era simplemente, Jesús era un hombre y Cristo era otra cosa. Cristo era un ser celestial que descendió sobre Jesús en el bautismo, en el Jordán, y luego se apartó de Jesús antes de él ser crucificado. Juan aquí entonces ataca esta noción falsa de que Cristo no se hubiese encarnado. Bien, vemos entonces aquí, hermanos, que el rol de un pastor verdadero también es corregir el error. Otra cosa que no es muy popular en la iglesia actual. Porque si las personas no se van a la iglesia por el pastor predicar sobre la santidad de Dios, seguramente muchos se van a ir porque el pastor se pone a corregir a las personas. Ahí está claro, todos queremos un predicador, ¿verdad? Un pastor ahí en el púlpito, eso es muy bonito. Pero cuando el pastor se pone a corregir, ahí vemos realmente si hay sabiduría en el corazón o necedad. Porque al necio no le puedes enseñar nada. El momento que procuras y vale la contraria, un necio se enfada, monta un pollo y te difama por todos lados. Pero el verdadero pastor tiene que corregir. Y Juan aquí está corrigiendo la herejía de los gnósticos cuando ellos decían que Cristo no se había encarnado. Bien, Cristo se ha encarnado según Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo se ha encarnado? Pues os voy a contestar la pregunta con un par de versículos. El primero está en Marcos 10:45, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ya, por muchos. O sea, una muerte expiatoria por muchos. Gálatas 4, versículo 4. Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Total, ¿por qué Cristo se encarna? Para rescatarnos, para darnos la adopción de hijos, para perdonar nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Cristo se encarnó con un fin salvador, con un fin salvífico. ¿Por qué? Entonces, otra pregunta, pero ¿por qué precisamente encarnarse? Porque Jesús no nos podría haber salvado sin hacerse hombre. Porque tenía que hacerse hombre para que dicha salvación se realizase. Bueno, aquí voy a contestar con creo que uno de los versículos más profundos de toda la Biblia, Hebreos 2 del 14 al 17, donde el autor nos dice explícitamente la razón por la que Jesús se tuvo que hacer carne para salvarnos. Y si no se hubiese encarnado, no podía ser nuestro Salvador. Hebreos 2, del 14 al 17. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todo lo que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien, este pasaje nos da dos razones por las cuales Cristo tuvo que necesariamente hacerse hombre para salvarnos. Razón número 1, está ahí en el texto: vencer al diablo y a la muerte. Razón 1, vencer al diablo y a la muerte. Número 2, ser nuestro sumo sacerdote.
Vamos ahora a explicar estas dos razones. Número uno, para vencer al diablo y a la muerte. ¿Cómo pudo Cristo vencer a la muerte sin resucitar? Pero, ¿cómo podía Cristo resucitar sin primeramente morir? ¿Qué no puede hacer Dios? No puede morir. Y por lo tanto la encarnación se hace necesaria. Porque el eterno Hijo de Dios Jesucristo se encarna en un cuerpo humano, sí puede morir. Porque Cristo, Dios sobre todas las cosas, asumió una naturaleza humana y en virtud de su humanidad venció al diablo y venció a la muerte. Por esta razón, según el autor de Hebreos, Cristo tuvo que hacerse hombre sí o sí para salvarnos. Porque si hubiese permanecido únicamente con la naturaleza divina, sin la naturaleza humana, no podría haber vencido la muerte. Y razón número 2. El texto nos dice en el versículo 17, por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo, en segundo lugar, si Cristo no se hubiese encarnado, no podría ser nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué no? Bueno, dos razones. Razón número 1, según Hebreos 5:1, todos los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Entonces Cristo, sin una naturaleza humana, no pudo haber sido sacerdote, porque el sacerdote es escogido de entre los hombres. El sacerdocio de Cristo exige su naturaleza humana. Cristo no podría ser nuestro sacerdote sin una naturaleza humana. ¿Y qué es lo que hace, por cierto, el sacerdote? Pues según la Biblia, el sacerdote desempeña dos funciones principales. En primer lugar, el sacerdote ofrenda por el pecado. Y en segundo lugar, el sacerdote intercede a favor del pueblo. Así que Cristo, cuando llegó como sacerdote, a diferencia del linaje de Aarón, cuando él entró para ofrendar su ofrenda, no presentó un animalito. Cristo, el sacerdote, presentó a sí mismo. O sea, en una sola persona tenemos al sacerdote sacrificio. El Dios hombre Jesucristo se convierte en la ofrenda por nuestros pecados y gracias, por cierto, a su doble naturaleza, puede ser nuestro redentor, porque al ser hombre toma sobre sí el castigo debido al pecado del hombre y gracias a su naturaleza divina, su ofrenda tiene vigencia eterna. Porque claro, los sacerdotes tenían que ofrendar todos los días. Tienen que llevar animales día tras día, sacrificando día tras día, porque los animales eran mortales, finitos. Pero Cristo, ya que Él es Dios sobre todas las cosas, ya que no es una ovejita, un corderito, un buey, una tórtola, la sangre de Cristo, gracias a su naturaleza divina, tiene eficacia eterna. Y por eso Cristo, dice Hebreos, no tiene que volver a ofrendarse una y otra vez, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así que Cristo entonces, en primer lugar, es nuestro sacerdote gracias a su humanidad. Y también hace falta recordar que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento no quitaba los pecados. Hebreos 10, versículo 4 dice que la sangre de los machos cabríos y de los carneros no puede quitar el pecado. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento era una sombra profética hablando de la redención en Cristo, el sacrificio perfecto. Los pecados de los santos del Antiguo Testamento, como David, como Moisés, todos fueron perdonados porque eran creyentes en el Hijo de Dios Jesucristo. Veían a Cristo por la fe. Y en segundo lugar, también, Cristo desempeña un ministerio de intercesión. He dicho que el sacerdote, en primer lugar, ofrenda por el pecado. Y en segundo lugar, el sacerdote intercede. Ora por el pueblo de Dios. Y aquí vemos otra diferencia.
Porque en primer lugar os he dicho que a diferencia de Aarón y sus descendientes, según Leví, a diferencia del sacerdocio arónico, Cristo tiene que presentar una sola ofrenda, porque Él es Dios, y por lo tanto su sangre tiene eficacia eterna, no tiene que volver a ofrendarse. Y ahora en cuanto a la intercesión se aplica la misma regla, porque los sacerdotes en el antiguo pacto empezaron a ministrar con sus 30 años. Claro, yo empecé aquí en Almería hace 4 años, cuando era yo un mozo, ¿no? 31 años tenía, yo llegué un año tarde, ¿no? Pero digamos que yo estoy aquí en Almería hasta los sacerdotes del Antiguo Testamento, hasta los 60, ¿no? Digamos que yo estoy aquí 30 años intercediendo por vosotros. Y luego a los 60 me muero o alguno de mis muchos enemigos me corta el cuello, ¿no? Y ahí estoy yo difunto. Claro, yo estoy aquí 30 años intercediendo por vosotros, ¿no? Pero claro, yo voy a morir y vais a tener que buscar otro que interceda por vosotros. Pero claro, hermanos, Jesucristo, ya que es Dios sobre todas las cosas, no solamente intercedió por nosotros estando aquí en la tierra, sino que después de su resurrección, ascensión y glorificación, Cristo, según Hebreos y Romanos, está actualmente, ahora mismo, mientras yo estoy predicando este sermón, tu Salvador Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y ¿sabes lo que está haciendo ahora mismo por ti? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Él está intercediendo por nosotros porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y una vez más vemos la superioridad del Señor Jesucristo en comparación con el sacerdocio arónico. Él es Dios sobre todo y por esta razón, querido hermano, tú tienes la seguridad de la salvación. Si la salvación de Lidia dependiese de la salvación de este vil pecador, Lidia sale de esta reunión hoy perdida. Esta hermana ni en 1000 años va a alcanzar la salvación. Pero la buena noticia para Lidia en esta mañana es que su salvación no depende de la intercesión del pastor. Su salvación no depende de su propia intercesión. Su salvación depende de la intercesión del bendito Cordero de Dios, Jesucristo. Y por eso tenemos paz en el alma, gozo, gloria al Señor. Así que Lidia, espero que estés feliz en esta mañana, sabiendo que en Cristo estás más que segura, querida hermana. Gloria a Dios. Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primero, porque su ofrenda es excelsa. Y número 2, su intercesión es eterna. Y por esta razón vas a permanecer, porque Cristo ruega por ti. Por eso Simón Pedro fue restaurado después de traicionar al Señor. Pedro, he rogado por ti. He rogado por ti. Cuando hayas sido restaurado, fortalece tus hermanos. Cristo oró por Pedro. Y si tú eres del Señor en esta mañana, Él también intercede por ti. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Querido hermano, en este segundo punto, ¿has entendido la importancia de la encarnación de Cristo? O sea, estas doctrinas, hermanas, no son cosas abstractas, metafísicas, filosóficas, que no tienen relación ninguna con nuestras vidas. Tú has entendido ahora que si no fuera por la encarnación del eterno Hijo de Dios, ¿tú entiendes que no podías ser salvo en esta mañana? ¿Entiendes que no tendrías un sumo sacerdote? ¿Entiendes que no podrás vencer a la muerte? Que Dios pues aclare en nuestros corazones el aspecto tan crucial e indispensable de la encarnación del amado Hijo de Dios. Si estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, y eres un enemigo de la cruz, y te burlas del Señor, y te mofas de su pueblo, te digo pues hoy, que la única esperanza de encontrar reconciliación con Dios es por medio de Cristo, el único Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, la escalera que conecta el cielo con la tierra. Hoy confiesa tus pecados a Cristo, pídele perdón, acércate a Él, porque Él se regocija en perdonar a pecadores arrepentidos. Hoy hay salvación en Cristo para la gloria de Dios. Aleluya, gloria a su santo nombre. Amén. Y ahora, punto número 3. Oh, no. Ahora tengo que hablaros sobre el anticristo. Oh, Señor, ten misericordia. Punto número 3, el espíritu del anticristo. Versículo 3. Dice, todo espíritu que no confiesa
los gnósticos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene. El anticristo viene y que ahora, en cierto sentido, está en el mundo. Ok. Bien, es importante probar los espíritus porque no todos son de Dios. Hay engañadores en muchos púlpitos y por eso tenemos que escudriñar, investigar, saber si es un verdadero profeta de Dios o no. Y ahora, el anticristo está actuando. Hay un espíritu del anticristo ahora mismo en el mundo que procura engañar al pueblo de Dios. Pues bien, antes de hablar sobre el anticristo con A mayúscula, simplemente quisiera explicaros brevemente algunos de los errores cristológicos principales en la historia de la iglesia. Y hay 4 grupos principales que han ido surgiendo una y otra vez. El primer grupo, aquellos que niegan la humanidad de Cristo. ¿Okay? En primer lugar, los que niegan la humanidad de Cristo. Número 2, aquellos que niegan su deidad. Otra herejía nefasta que condena el alma. Número 3, aquellos que niegan la unión de las dos naturalezas en Cristo. Este sería el tercer grupo. Aquellos que niegan la unión de las dos naturalezas en Cristo. Y número 4, aquellos que confunden la relación de las dos naturalezas en Cristo. Repito, 1, aquellos que niegan su humanidad. 2, aquellos que niegan su deidad. 3, aquellos que niegan la unión de las dos naturalezas. Y número 4, aquellos que confunden la unión de estas dos naturalezas. Vale. 1, aquellos que niegan la humanidad. Bueno, hermanos, llevo desde marzo predicando sobre 1 de Juan. ¿Podéis decirme el nombre de un grupo herético que negaba la humanidad de Cristo? Claro, los gnósticos. Decían que Jesús era un hombre y que Cristo era un ser celestial y Cristo simplemente descendió sobre Jesús y estuvo sobre él un tiempo y luego se largó, se apartó de él. Pero Cristo definitivamente no se hizo hombre. ¿Por qué decían esto? Porque los gnósticos creían que lo material es malo. Y por lo tanto, si Cristo se hubiese encarnado, pues sería un pecador. O sea, suena filosóficamente brillante, pero no deja de ser una negación de la palabra de Dios. Algunos niegan la humanidad de Cristo. ¿Cuál es el problema con negar esto? Bueno, con lo que he dicho en el segundo punto. Si Cristo no es ser humano, no puede ser nuestro sumo sacerdote y no puede vencer a la muerte. O sea, la humanidad es necesaria y desde luego, ya que Adán, un hombre, pecó en el principio, un hombre, Jesucristo, el segundo Adán, tiene que pagar por los pecados de Adán. Número 2, el segundo grupo niega la deidad de Cristo. La semana pasada os nombré un pastor que, gracias a Dios, ha sido expulsado de su denominación, Jorge Rivas, que dijo desde el púlpito que Jesucristo no es Dios. Y creo que os cité un poco lo que dijo aquel pastor, pero él dijo, claro, Jesús no puede ser Dios porque Jesús se cansó, Jesús durmió, Jesús murió, Jesús lloró, y sabemos que Dios no puede morir, Dios no puede tener hambre, Dios no puede tener sueño, y por lo tanto negó la deidad de Cristo. Pero Jesús nos dice claramente en Juan 8, si vosotros no creéis que yo soy, si vosotros no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Nuestra salvación está en juego con este asunto de la deidad de Cristo. Jorge Rivas no ha entendido que en Cristo hay dos naturalezas. Hay una naturaleza divina y humana. Ya que tiene una naturaleza humana, pues puede tener hambre, puede tener sueño, etc. A lo mejor el grupo más peligroso en la historia de la iglesia que negaba la deidad de Cristo se conoce como los arrianos. Y en realidad, en gran parte, la cristología de los testigos de Jehová es arriana. Ellos dicen que Jesús es el primer ser creado. O sea, en el principio había un solo Dios y este Dios creó al Hijo Jesucristo. Y utilizan una metáfora paulina diciendo que Pablo dice que Cristo es el primogénito de la creación. Bueno, ya para empezar, alguien usar un texto de Pablo para decir que Jesús no es Dios tiene que estar mal de la cabeza. Porque si hay un autor en la Biblia que defiende a ultranza la deidad de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Tenemos que entender que esta metáfora judía habla de herencia. El primogénito en lenguaje judío es el heredero. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es el heredero, el primogénito, está diciendo que Cristo es el heredero de todo. No está diciendo para nada que Cristo haya sido creado
en el principio. Ok, primer grupo niega su humanidad. Segundo grupo niega su deidad. Y desde luego, ¿cuál es el problema con negar la deidad de Cristo? Pues que si Cristo no es Dios, no puede salvarnos. Si Cristo no es Dios, no puede perdonar nuestros pecados. Si Cristo no es Dios, nosotros seguimos perdidos. Pero Cristo, gracias a Dios, según su propio testimonio, es Dios. Ok, número 3. El tercer grupo que azotó la historia de la iglesia fue el grupo que negó la unión entre las dos naturalezas. Aquí, bueno, el grupo se conoce como los nestorianos. Y ellos decían que literalmente en el cuerpo de José, por ejemplo, pensando en Jesús de Nazaret, había dos personas diferentes habitando en el cuerpo de Jesús. Por un lado había una persona divina y por otro lado una persona humana. Dos personas completamente diferentes, tipo bipolar, ¿no? Para que nos entendamos. Dos personas diferentes morando en una sola persona. Y el cuarto grupo fue el otro extremo. Ellos decían que las dos naturalezas de Cristo se mezclaron de tal manera que su humanidad se quedó absorbida en la deidad. Y el líder de aquel grupo en español creo que se llama Eutiquio o Eutiques. En inglés por lo menos sería Eutiques, ¿no? Pero creo que en castellano es Eutiquio. Entonces vemos 4 herejías peligrosas que confunden la doble naturaleza de Cristo, que realmente han causado estragos, ¿no?, en la historia de la iglesia. Y hoy, hermanos, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Anoche estaba dando clase en la Escuela de Teología de Granada y algunos me estaban haciendo preguntas sobre este nuevo Jesús, ¿no? Neomarxista, ¿no? Y hoy también puedes encontrarte con un Jesús feminista. Hoy también está por todos lados el Jesús LGTBIQ, ¿verdad? Hay nuevos Cristos, hay nuevos Jesuses por todos lados. Entonces, para tú conocer al billete verdadero, una vez más, necesitas estar anclado en la palabra de Dios. Y nosotros pues confesamos la plena deidad de Cristo, la plena humanidad de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, las dos naturalezas unidas, mas no mezcladas. Y ahora, ¿por qué hay tanta confusión cristológica en la iglesia? No solamente históricamente, sino hoy, en nuestros días, tantos falsos maestros predicando un nuevo Jesús. Este nuevo Jesús, por ejemplo, que es amor, 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 ¿no? Este Jesús osito de peluche, este Jesús muñeca de Barbie. ¿Por qué tantos predican de un nuevo Jesús que no es el Jesús de la Biblia? Según Juan, porque hay un espíritu operando en el mundo. Desde los días de la primera venida hasta hoy, está el espíritu del anticristo en operación, queriendo llevarnos a seguir a otro Jesús. Recordad, hermanos, que cuando estudiamos a fondo el asunto del anticristo, enseñamos que el anticristo no te dice Jesús no existió, Jesús es un mito, Jesús es una creación, no de gente indocta del primer siglo. No, el anticristo te habla de Jesús, pero desvirtúa el significado del Jesús bíblico y te habla de un nuevo Jesús, el Jesús neomarxista, feminista, LGTBIQ, etcétera, etcétera. Hay un espíritu en el mundo que detesta a Cristo y quiere llevarnos en pos de otros ídolos. Pues bien, dice Juan aquí, versículo 3, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, el anticristo no se había manifestado en el primer siglo, pero su espíritu en aquel momento ya se estaba moviendo. Me acuerdo, por ejemplo, de una charla que tuve aquí en Almería, recién llegado a la iglesia, y una persona me dijo a mí que él no creía en la disciplina eclesial, él creía en Cristo. Y yo le digo, espera un momento. ¿Quién instituyó la disciplina eclesial en Mateo capítulo 18? Ya, Jesús, ¿ves cómo actúan? No, yo no creo en la disciplina eclesial, yo creo en Jesús. Espera un momento. ¿Y quién instituyó la disciplina? ¿Veis? Es tan fácil crear un nuevo Jesús según nuestros caprichos. Tenemos que estar bien versados en la palabra para no ser engañados. Bien, estaba el anticristo operando en aquellos días, pero según Juan, va a venir un anticristo con A mayúscula. Y aquí ahora vamos a acabar pues con un estudio ahora interesante. Con la ayuda
de un escatólogo llamado Anthony Hoekma, voy a compartiros 6 verdades que vimos hace 10 semanas en la iglesia sobre el anticristo. 6 verdades, y como Juan se repite, yo también tomo la libertad de repetirme, y claro, viene bien después de 10 semanas recordar estas cosas. 6 verdades sobre el anticristo, sacadas del capítulo más importante sobre él, a saber, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué aprendemos sobre el anticristo final? Número 1, según Pablo, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, él va a surgir de una gran apostasía o rebelión. Os leo el texto, no está ahí. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, va a venir una gran apostasía de la fe cristiana. Esto no significa que muchos dejarán de ser cristianos. ¿Entendéis? Todos estos, los del vídeo ese, ellos se creen más cristianos que nosotros. Porque nosotros, como no aceptamos la ideología de género, somos unos fundamentalistas, llenos de odio. Somos fariseos y no conocemos el amor de Dios. ¿Entendéis? Ellos se están llamando cristianos. O sea, va a haber una gran apostasía de la verdad bíblica tocante a Cristo, y luego vendrá el anticristo. O sea, la manifestación del anticristo andará cogida de la mano de una gran apostasía o rebelión contra la palabra de Dios. Número 2, aquí sé que voy a entrar en conflicto con algunos queridos hermanos, amor no de esta iglesia, pero a lo mejor algunos hermanos que luego escuchan en otros sitios que amo. Hay hermanos que creen que el anticristo es solamente un principio impersonal. Yo, bíblicamente hablando, estoy persuadido y convencido de que el anticristo será una persona de carne y de hueso. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si estudiamos, 2 Tesalonicenses 2, dice que el anticristo será el hombre de pecado. Dice que será el hijo de perdición. Claro, si estamos hablando solamente de un principio impersonal, ¿por qué vas a llamar un principio impersonal un hijo o un hombre? O sea, yo entiendo que las metáforas son personales aposta. Entiendo que entonces un hombre va a levantarse, un anticristo, juntamente con esta gran apostasía para engañar a muchos de los moradores de la faz de la tierra, según Apocalipsis. Número 3, este anticristo será objeto de adoración. Se hará pasar por Dios. Recibirá adoración de sus seguidores. Aquí cito a Hoekma, la cita no está en la pantalla, está aquí. De más está decir que esta demanda de ser adorado que hace el hombre de pecado producirá una severa persecución para el verdadero pueblo de Dios, que rehusará semejante demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no sé si nos tocará a nosotros vivir en los días del anticristo o no. Dios solamente conoce este dato, y el que te diga lo contrario es un soñador. No está sometiéndose a la palabra de Dios. No sabemos esto, pero sabemos que por nosotros no adorar al nuevo Cristo, al nuevo Jesús, vamos a ser perseguidos. Y queridos hermanos, que estáis conectados a las redes sociales entre semana, ¿acaso no está pasando esto ahora mismo? Un creyente evangélico de toda la vida, que cree lo que la iglesia ha enseñado desde el día 1, ahora defiende la palabra de Dios, y los propios cristianos es que le linchan. Odio, dinosaurio, vuélvete a la edad de la piedra con tus convicciones tan anticuadas y ultraconservadoras. ¿Veis lo que está pasando? El propio pueblo cristiano supuestamente está atacando a los evangélicos nacidos de nuevo, que creemos las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, estamos viendo algo ahora mismo que podría ser un anticipo de lo que va a suceder en el día de mañana. Y si tú no te doblas ante la estatua del arco iris, te van a quitar la vida, te van a quitar el trabajo, no te van a dejar comprar ni vender, no vas a recibir la marca de 666 por ser fiel al Señor, y vas a sufrir y serás perseguido. Está pasando. Ahora bien, yo no sé cuánto van a seguir las cosas así. Esto está en las manos de Dios, pero lo que estamos viviendo actualmente podría ser un anticipo de esta manifestación final del hombre de pecado. Si no le adoramos, seremos perseguidos. Está ya pasando en países comunistas. Piensa en Corea del Norte.
¿Está pensando en países de fundamentalismo islam? Piensa en Siria, en Irán, en Irak, en Irán. Los hermanos están siendo ahí azotados. ¿Por qué? Porque no se doblegan ante las exigencias del sistema anticristo. Ok, cuarta verdad. Hay 6 en total. Cuarta. El anticristo usará milagros engañosos. Pienso aquí una vez más en el ejemplo, ¿no?, de Moisés delante de Faraón, cosa que nunca he conseguido entender. Cuando Moisés le dice a Aarón que tire ahí su vara, la vara se convierte en una serpiente, culebra, ¿no? Culebra, ¿no? Y luego, no quito esta imagen de mi mente. Acto seguido, los magos de Faraón lanzaron sus varas. ¿Y qué pasó con sus varas? ¿Cómo puede ser? Desde luego hay un poder oscuro de las tinieblas, un poder satánico, una autoridad de las tinieblas que permite que se den semejantes milagros. Y esto es algo que va a pasar con el futuro anticristo, con milagros engañosos para ganar a los adeptos de la tierra. Número 5, para mí la parte más difícil y me da, no realmente sé exactamente qué decir al respecto. Número 5, Pablo explica, 2 Tesalonicenses 2, que el anticristo solamente puede ser revelado después de que aquello que lo detiene haya sido quitado. Hay bibliotecas enteras, no con libros solamente de este tema. ¿Qué es aquello que actualmente detiene la manifestación del anticristo? Algunos creen que es el Espíritu Santo. Ahora, yo lo veo difícil, ya que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Cómo puede ser quitado de en medio? Pero hay muchos que creen que será el Espíritu Santo. Otros dicen que será el gobierno secular que será quitado. No habrá más democracia, sino que habrá un tirano mundial. Otros dicen que será la predicación del evangelio en todas las naciones. Y hay un sinfín de posturas. A mí, si yo me muero antes de que se manifieste el anticristo, la primera cosa que voy a hacer al llegar al cielo es aproximarme a donde la mansión del apóstol Pablo. Hermano, por favor, ¿qué es aquello que lo detiene? Y yo diría, en mi humilde opinión, es el versículo más enigmático de todo el Nuevo Testamento. No hay otro versículo que me haya dado más dolores de cabeza. No estoy para nada faltando la reverencia a la palabra de Dios, pero no consigo. ¿Qué es aquello que lo detiene? No lo sé, hay posturas. Pero en cuanto este algo se ha quitado de medio, pues el anticristo será revelado. Y finalmente número 6, y aquí os dejo con un mensaje de ánimo para salir. No quiero que nadie esté deprimido hoy. Número 6, aleluya. El Cristo que venció a la muerte, el Cristo que venció a Satanás en su primera venida, el anticristo será destruido por Cristo. Gloria al Señor. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque hay alguien más fuerte que el anticristo. ¿Sí? Hay alguien más poderoso que Satanás. Hay alguien más fuerte que el régimen comunista de Kim Jong-un en Corea del Norte. Es el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, desde quien viene nuestro socorro. Y ya que Cristo es más potente y glorioso, podemos soportar persecución por causa de la palabra, sabiendo que pase lo que pase con nosotros, seremos recibidos a misericordia eterna. Cristo una vez dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero luego no pueden hacer nada con el alma. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. En el día de mañana, yo no estoy profetizando, yo no tengo claridad al respecto, pero si nos tocara a nosotros ser esta generación, si nos tocara, estoy hablando en términos condicionales, si nos tocara a nosotros vivir en esta generación donde hay que doblar la rodilla ante este nuevo Cristo, este nuevo Salvador de la humanidad, la única forma que tú y yo vamos a poder ser fieles hasta el fin es esta visión de la soberanía de nuestro gran Rey Jesucristo. Si tú no tienes la doctrina bíblica de quién es Cristo, ni en 1000 años vas a poder soportar al anticristo. No vas a poder ser fiel hasta el fin.
Y es precisamente por esta razón que los 3 amigos de Daniel, ¿os acordáis de ellos, no, hermanos? Por eso no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor. Mira, tú puedes amenazarnos todo lo que quieras. Sabemos que eres el hombre más importante sobre la faz de la tierra. Pero hay alguien, Nabucodonosor, más importante y más grande que tú. Y es el Señor. Y a Él serviremos en vida y en muerte. Querida iglesia, no vais a poder vencer en la hora de la prueba si no tenéis una imagen correcta de quién es Dios y de quién es Cristo. Y por eso necesitáis leer libros de Pink, de MacArthur, de Packer. Por eso tenéis que estudiar las Escrituras y conocer al Dios verdadero. Porque si no conoces al Dios verdadero, pues vas a adorar al anticristo con el resto de los cristianos falsos que no conocen al Señor. Así que, ¿quién es el anticristo? ¿Habrá nacido todavía? Yo no tengo ni idea. No lo sé, lo siento mucho. Puede ser que sí, puede ser que no, pero estas cosas están en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Y acabo pues con una cita de Joecma de nuevo. Llegamos a la conclusión de que el símbolo del anticristo, como símbolo de los tiempos, está presente durante toda la edad de la iglesia. Hasta podemos decir que cada edad proveerá su forma particular de actividad anticristiana. Pero anticipamos una intensificación de este símbolo en la aparición final del anticristo poco tiempo antes del regreso de Cristo. En otras palabras, a lo largo de la historia de la iglesia se han levantado muchos anticristos, muchas doctrinas falsas. Os nombré 4 hace un momento, ¿no? La negación de la humanidad, de la deidad, la negación de la unión de las naturalezas y la confusión de las naturalezas. Se han levantado muchos falsos, hay muchísimos falsos. Jorge Rivas, ¿no? Otro ejemplo, falso pastor, negando la deidad de Cristo. Y se levantarán aún más. Pero en el tiempo final, antes de venir el Salvador Jesucristo, vendrá el anticristo personificado. Y la única forma de ser librados de esta seducción diabólica y demoníaca es el conocimiento del Cristo verdadero, el Dios hombre, el bendito Hijo de Dios Jesucristo. Por lo tanto, amada iglesia, anclaos una vez más en Cristo, celebrad a Cristo, adorad a Cristo, amad a Cristo, rendid homenaje a Cristo, cantad de Cristo, servid a Cristo, seguid al Salvador y podréis ser librados del engaño demoníaco del anticristo. Acabamos pues leyendo el pasaje una vez más, sabiendo que no ha sido un mensaje agradable, pero una vez más sí necesario. Versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchísimos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Una breve recapitulación y oramos. Hemos hablado de 3 cosas: espíritus, espíritu de Dios y espíritu del anticristo. En primer lugar, os expliqué el tema espíritus, la necesidad de probar todos los sermones que escuchamos. Cuando tú descargas una predicación online entre semana, tienes que examinar esta predicación a la luz de la palabra de Dios. Y dices amén a la palabra y no dices amén a lo que es un invento del pastor en el púlpito. Quedaos con el ejemplo de Elohim, el becerro de oro siendo llamado Elohim. No era Elohim. Y este nuevo Jesús del siglo XXI no es el Jesús de la Biblia. Probad los espíritus, iglesia. 2, el Espíritu de Dios. Hemos visto que el verdadero Espíritu testifica de la humanidad de Cristo. Y expliqué 2 razones por las que la humanidad de Cristo es necesaria. En primer lugar, para vencer a la muerte. Segundo lugar, para ser nuestro sumo sacerdote. Cristo no puede salvarnos si no es 100% hombre. Y número 3, el espíritu del anticristo. En el tercer punto os hablé sobre 4 herejías cristológicas en la historia de la iglesia y también os expliqué que hoy también existe una amplia gama de desviaciones en cuanto a la persona de Cristo. Y todo esto es una manifestación del anticristo, pero esperamos una manifestación final,
una personificación del anticristo en una sola persona, que será objeto de adoración, hará milagros engañosos para recibir adoradores, no en todo el mundo, pero la feliz noticia para la iglesia de Dios en esta mañana es que luego habrá alguien más poderoso que el anticristo, esto es, el verdadero Cristo Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, podéis estar en esta mañana en paz, descansando en el Señor, ¿sí? Algunos estamos, ¿no?, sufriendo ataques, difamación por seguir a Cristo, por predicar del verdadero Cristo, ¿no? Pero viendo al Cristo verdadero exaltado, sabiendo que nuestra herencia eterna está en Él, podemos ser fuertes y valientes hasta el fin. Así que seguid peleando la buena batalla, hacer esta guerra santa para la gloria de Dios. Y oremos ahora a nuestro Señor para que nos dé las fuerzas para tener agallas con el fin de permanecer firmes en Él hasta el fin. Oremos al Señor. Amén. Gloria a Dios.